No había dinero para mí cuando arreglé esa nave extraterrestre. Se dijo la verdad. Otro ser de otro mundo me mostró esta verdad sobre Jesús. Es la clave de una historia que nunca has escuchado. No te preocupes por la religión. No recuerdes lo que aprendiste en la escuela dominical. Hay una conexión que se ha mantenido en secreto. Una parte que falta en tu vida y que finalmente tendrá sentido. Debo advertirte, sin embargo, que esta información tiene un precio. Aclarará algunos puntos ciegos en tu vida, pero también podría ensombrecer otros. Si estás listo para enfrentar la verdad, activa la campana y suscríbete al canal. Porque lo que Frank Morrison vio en Montana fue solo el comienzo de un viaje. Comenzó una revelación, una verdad que había permanecido oculta durante 2000 años. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. Frank Morrison estaba en la cama escuchando la tormenta cuando se oyó un fuerte estruendo. No era un trueno, era diferente. Se sentía como si un objeto pesado hubiera golpeado el suelo con mucha fuerza. Frank había aprendido a ignorar los ruidos extraños a los 62 años. Estaba divorciado y vivía solo en una zona rural de Montana. Probablemente un árbol cayendo, creía. Se ocuparía de ello por la mañana. Se dio la vuelta y finalmente se durmió. Llegó la mañana y el sol brillante fue un gran cambio respecto a la tormenta de la noche anterior. Frank se levantó, se preparó un café y luego miró por la ventana de la cocina para ver los daños. Se detuvo por completo. En el campo había algo. Era algo grande y metálico que reflejaba el sol de una forma extraña. Cuando sacó sus viejos binoculares, murmuró: ¿qué demonios cayó ahí? Podía verlo mejor a través de los lentes. No era un accidente de avión. No sabía nada al respecto. La forma no era la correcta. Era demasiado lisa y perfecta. Frank dejó los binoculares, se puso las botas y salió. Su corazón latía con fuerza a medida que se acercaba. Había un olor raro en el aire. El edificio era del tamaño de una caravana pequeña. Era curvo y sin costuras, y estaba hecho de un metal que parecía casi líquido a la luz. Al moverse, los colores cambiaban ligeramente. Alguien o algo estaba trabajando en ello. Frank se detuvo a 10 metros y su sangre se congeló. Parecía una persona, pero definitivamente no lo era. Tenía la piel grisácea, extremidades más largas y una cabeza más grande. La criatura estaba encorvada junto a un panel abierto de la nave y movía algo que tenía un tenue brillo azul. Frank retrocedió. Una rama seca se rompió bajo su bota. La cosa se dio la vuelta al instante. Unos grandes ojos negros miraron fijamente a Frank. Humano y alienígena. Se quedaron quietos, mirándose fijamente a través de 3 metros de hierba de Montana. Frank se tensó por completo. Estaba atascado. Le costaba respirar. No hizo nada más que mirar fijamente a esos ojos extraños. Entonces, la cosa levantó lentamente una mano, con la palma hacia adelante. Esta es la señal que todos usan para decir: no soy una amenaza. Pero Frank ya estaba huyendo. Regresó a casa tan rápido como sus piernas de 62 años se lo permitieron. Su corazón latía con fuerza y jadeaba. Cerró la puerta con llave y la cerró de golpe. Corrió rápidamente a la ventana y miró dentro. La cosa no los había seguido. Seguía de pie junto al barco, vigilando la casa, inmóvil. Frank susurró: esto no va a pasar. Esto no puede estar pasando. Cogió su teléfono. ¿A quién iba a llamar? ¿A la policía? ¿Qué le dirías? ¿Hay un extraterrestre en mi campo? Frank se sentó en una silla de la cocina y sacudió las manos con fuerza. Cerró los ojos con fuerza. Respiró hondo. Después de 10 minutos, abrió los ojos y volvió a mirar por la ventana. La cosa seguía allí. Pero ahora
gesticulaba. Dejaba una marca en la nave y luego en el suelo. Un movimiento indetenible. Frank supo de inmediato que algo andaba mal. Estaba atascado. El barco estaba roto. No había salida. «No es mi problema», le dijo Frank en voz alta a la casa vacía. «Definitivamente no es mi problema». Tuvo que esforzarse para apartar la vista de la ventana. Preparó más café. Intentó actuar con normalidad, pero después de una hora volvió a la ventana, mirando hacia afuera. La cosa estaba sentada junto al barco, cabizbaja y con expresión de derrota. Frank sintió algo extraño, aunque estaba asustado y sabía que era imposible. «Qué lástima», él gimió. «Oh, por el amor de... me voy a arrepentir de esto». Frank extendió la mano y tomó su arma de la pared. Quizás no iba a usarla, pero la sostuvo en la mano mientras salía lentamente de la casa. Caminó hacia la cosa y se detuvo a 5 metros, con el rifle frente a él, pero sin apuntar. La cosa levantó la cabeza. Esos ojos oscuros estaban fijos en él. Entonces se oyó una voz, pero no provenía de la cosa en sí. Venía de la cabeza de Frank. «No voy a hacerte daño». Frank estaba a punto de soltar el arma. Estás en mi cabeza. Lo siento. Es la única manera en que puedo hablarte. Mi voz no tiene el mismo tono que la tuya». Frank apretó el arma con más fuerza. «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?» «Lejos, muy lejos. Necesito irme, pero el barco está averiado. Necesito ayuda para arreglarlo». La criatura señaló el panel abierto. Frank pudo ver el interior. Tecnología increíble, luces que parpadean y cables desconectados o algo parecido. Trabajas de mecánico. Hay herramientas en tu cobertizo. Sabes cómo funcionan las cosas. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Frank, sin soltar el arma. Examiné tu tierra antes de aterrizar. Intenté aterrizar lejos de ti, pero la tormenta lo impidió. Me estrellé aquí por error. Frank guardó silencio. Quería irse en parte. Por favor, llamen a la policía. No ayuden en absoluto. La parte que arregló motores averiados durante 40 años, en cambio, vio un problema mecánico. Vio a alguien atascado. Finalmente preguntó: «¿Por qué debería ayudarte?». La cosa se detuvo. «Porque también soy mecánico. De otro mundo, pero con el mismo corazón. Como tú, reparo cosas rotas. Ahora estoy roto. Y solo. Y asustado». Frank podía sentir esa opresión en el pecho. Lo sabía. Estar solo, tener miedo y sentirse atrapado. «¿Y si te ayudo? ¿Te irás y no volverás jamás?». «Sí. Saldré inmediatamente tan pronto como el barco esté listo para partir». Frank miró el arma, el barco y lo que se movía. Decidió hacer algo que cambiaría su vida por completo. «De acuerdo». Bajó el arma lentamente. «A ver qué puedo hacer. Pero si haces algo raro, no lo voy a hacer. Lo prometo». Frank miró a su alrededor con preocupación. La propiedad estaba separada, pero no del todo. «Si alguien ve esto...». Su primer movimiento fue señalar el barco. «Mi cobertizo es grande. Podemos meter esto dentro. Nadie lo verá. Tengo un camión viejo con un gancho. Puedo remolcar tu barco si no pesa 1 tonelada. No pesa tanto como parece. El material es diferente». Frank recuperó su vieja camioneta F-250. La colocó en su lugar y conectó el cable del cabrestante. Se sorprendió de lo fácil que se movía la nave. Parecía mucho más liviana de lo que era en realidad. Tardaron 20 minutos en llevar el barco al negocio. Frank cerró las grandes compuertas. «Listo», dijo Frank, mientras se secaba la frente. «Ya nadie puede ver. Tú también quédate aquí. No te vayas». «Lo entiendo. Gracias». Frank observó el barco a la luz del cobertizo. La vista era aún mejor de cerca. «Entonces», dijo, todavía procesando mentalmente lo tonto que era, «¿cómo empezamos?». Frank Morrison no tenía ni idea de que durante los siguientes 3 días
mientras reparaba una nave imposible, descubriría verdades sobre Jesús que lo harían cuestionar todas sus creencias. Cuando la criatura empezó a explicarle telepáticamente, Frank Morrison discrepó. Después de eso, pasó los 3 días más extraños de su vida. El pánico del primer día estaba prácticamente bajo control. Frank trabajaba en la nave con las manos temblorosas, consciente del ser alienígena a pocos metros de distancia. ¿Esto de aquí? Frank señaló una parte. ¿Esto genera propulsión? Sí, pero el cristal del medio está roto. Hay que arreglarlo o reemplazarlo, dijo en tono seco. No guardo cristales alienígenas adicionales en mi taller. ¿Puedes arreglártelas con cosas de este mundo? Frank revisó la pieza. Podría intentarlo. Resina epoxi de alta resistencia. Podría funcionar, pero no quedaría bien. Él también funcionó. El miedo empezó a convertirse en interés al segundo día. ¿De dónde eres?, preguntó Frank finalmente, mientras soldaba un par de cables. ¿A qué distancia exactamente? Un grupo de estrellas al que llaman Zeta Reticuli. No muy lejos, a unos 39 años luz. Frank casi deja caer el soldador. A 39 años luz. ¿Cómo llegaste aquí? Una nave que puede viajar a través del espacio y el tiempo. Cuando viajo, no recorro la distancia. La rodeo. Frank giró la cabeza. Eso debería ser imposible. La física es para todos. Solo si conoces las leyes correctas puedes lograrlo. Frank volvió a hacer cosas. Después de un corto tiempo, eso significa que puedes ir a cualquier parte. ¿Puedes como ir al cielo? La cosa inclinó la cabeza. ¿El cielo? ¿Hablas de una idea religiosa? De acuerdo. Como el lugar donde está Dios, donde la gente va cuando muere. Ese cielo. Lo entiendo. Entiendo la confusión. Frank, no. El cielo como lo imaginas, un lugar real en las nubes, no existe. No existe en ese tamaño ni en ese lugar. Frank sintió que algo iba a reflexionar. Eso significa que no existe el cielo. No existe Dios. No dije eso. Dije que no hay ningún lugar en el mundo que pueda visitar. Pero existe la fuente, a la que llaman Dios. Pero no de la manera que les dicen sus religiones. Dios no es un anciano sentado en un trono que los trata mal. Dios es un campo de conciencia, la fuerza que hace que las cosas sucedan. Esta fuente está en todas partes al mismo tiempo, incluso dentro de ustedes. Frank se dio la vuelta y dejó el soldador. ¿Dentro de mí? Se puso la mano en el pecho. Sí, siempre ha sido así. El problema es que te enseñaron a buscarlo afuera, cuando deberías haberlo buscado adentro. Pero la Biblia dice, la Biblia fue escrita por personas, contiene verdades profundas, pero también grandes mentiras, especialmente sobre quién es Dios y qué enseñó realmente Jesús. El corazón de Frank latía con fuerza. ¿Sabes de Jesús? Sabemos mucho sobre Jesús de Nazaret. Lo seguíamos de cerca. Prestábamos atención a sus enseñanzas. También vimos cómo sus enseñanzas cambiaron tras su muerte. ¿Viste? ¿Viste a Jesús? ¿Al verdadero Jesús? Sí. Al igual que ahora, hace 2000 años, su especie estaba en una situación muy difícil. Así que prestamos mucha atención. Pensé que Jesús era interesante. ¿Interesante en qué sentido? Sabía algo que la mayoría de la gente aún desconoce. Conocía las reglas de la manifestación que se aplican a todos, cómo los sentimientos y los pensamientos conforman el mundo en el que vivimos. Intentó enseñárselo. ¿Manifestación? ¿Hacer que las cosas sucedan? ¿Cómo puedes decir eso? Frank, tú rezas, ¿verdad? Le pides cosas a Dios. Frank se sintió abierto. Sí, rezo todos los días, por muchos años. ¿Qué deseas? Ayúdame. Bienestar. Para mejorar las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué sigue? ¿Respondió Dios a tus oraciones?
Frank se rió con malicia. Nunca, nunca les contestan. O Dios no existe o no le importo. O estás rezando mal, dijo. ¿Mal? ¿Cómo podría orar mal? Hablo con Dios. Pido ayuda con humildad. Quiero dar gracias. ¿Qué hay de malo en eso? Todo. No funciona así. Eso no es lo que enseñó Jesús. Esperan y preguntan, pero no hay respuesta. Entonces creen que Dios los ha abandonado. Frank se enojó de repente. Entonces ábreme los ojos. ¿Cómo funciona? Termina de arreglar el barco y te lo mostraré. No con palabras. No lo puedes creer. Te voy a mostrar a Jesús, el verdadero. Antes de que lo cambiaran todo, enseñó lo que realmente enseñó. Tenemos grabaciones hechas con hologramas. Sé lo que realmente dijo. Entonces, sabrás por qué tus oraciones no surtieron efecto. Frank guardó silencio mientras consideraba el pecado. Finalmente dijo, de acuerdo, termino tu nave. Muéstrame. Trato hecho. Después de 3 días, Frank soldó el último eslabón. Ahí está. Creo que ya está arreglado. Por favor, no me revientes el cobertizo. No va a explotar. La energía parece fluir bien. Querido Frank, tienes mucho talento. 40 años de trabajo. ¿Vas a hacer lo que dijiste que harías? La cosa fue al panel del barco. El aire en medio del cobertizo pedía a gritos doblarse, brillar y cambiar de forma. Se creó una imagen tridimensional, flotante y tan real que Frank dijo que estaba seguro de poder tocarla. Era un hombre. Vestía una túnica sencilla, tenía el pelo oscuro. Había gente a su alrededor. Frank sintió que se le vaciaban los pulmones. ¿Es él? ¿Se parece a Jesús? Sí. Una grabación de alta tecnología de hace 2000 años, de un momento en que explicaba algo muy importante, algo que la iglesia enterró. Frank se acercó al cuadro y preguntó, ¿qué está enseñando? Sobre el verdadero poder que tienes, el poder que has usado mal toda tu vida. Por eso tus oraciones no funcionaron. Frank se quedó atónito y preguntó, ¿es esto real? ¿No es un truco? No es un truco. Es un disco. Puede grabar sonido, luz e incluso campos de energía. ¿Campos de energía? Todo. Emite una frecuencia energética. Sentimientos, pensamientos y planes dejan huella. Fue Frank quien dijo, no oigo nada. No grabamos el sonido, pero sí escuchamos. Sabemos lo que quería decir. La cosa tocó algo más. Las cosas cambiaron. En ella, Jesús tocó a alguien que estaba claramente enfermo, y esa persona se levantó y mejoró. Frank sintió un escalofrío. Curaba muy bien a la gente. Esas eran más que simples historias. Cierto, aunque no como te enseñaron. Mira su campo energético y el de ella, dijo la criatura mientras congelaba la imagen. La imagen cambió, un aura brillante. Jesús era como oro que brillaba. El enfermo tenía un brillo débil, casi apagado. ¿Qué es eso? El campo de energía vital. Es lo que algunos llaman aura. Frank observó cómo sucedían las cosas. La persona enferma parecía estar recibiendo la luz brillante de Jesús, y su campo comenzó a brillar también. No mejoró. Activó la capacidad natural de la persona para sanar. El número de ellos aumentó hasta el punto en que la enfermedad ya no era posible. ¿Pero cómo? Teniendo una fe completa. Sus palabras, tu fe te ha sanado, no eran una metáfora. ¿Significaban exactamente eso? Entonces, Frank dijo, eso suena a pseudociencia, como esa idea de pensamiento positivo que nunca funciona. La mayoría de la gente no puede hacerlo funcionar porque lo hace mal. Te voy a mostrar cómo lo haces mal, seguro. La imagen cambió. Jesús solo, de rodillas. Miren cómo oraba. No es la manera de orar. Frank miró. Jesús tenía los ojos cerrados, lo que demostraba su alegría. Con agradecimiento.
No era un acto de mendicidad. De esa manera, parecían seguros de sí mismos. Cuando Jesús oraba antes de hacer milagros, no pedía. Les agradecía como si ya se lo hubieran concedido. ¿Gracias antes de recibir? Eso no tiene sentido. Cuando sabes cómo funciona la manifestación, todo tiene sentido. La imagen cambió. Era Frank. Frank retrocedió. Ese soy yo. Una simulación basada en lo que he visto. Te mostraré qué hacer. La imagen mostraba. Frank estaba de rodillas junto a su cama cuando se oyó decir: «Señor, por favor, ayúdame. No tengo suficiente dinero. Mi salud no es buena. Me siento tan solo. Por favor, ayúdame». A Frank le dolía la cara. ¿Me viste? Te metiste en mi espacio privado. Lo siento, pero tenías que verlo. Mientras oras, observa tu campo energético. La imagen cambió. Estaba oscura y gris alrededor del Frank holográfico. Cada palabra de tu oración está llena de la frecuencia de la carencia. No tengo dinero. Estoy solo. Tengo mala salud. Estás decretando exactamente lo que no quieres. Ayúdenme, por favor. Estoy siendo modesto. No. Concentrarte en la carencia todo el tiempo te traerá más. Cada pensamiento es como una semilla. Todo lo que sentimos es agua. Pero es cierto. Plantas semillas de carencia y las riegas con miedo. Y luego te preguntas por qué te falta más. No tengo suficiente dinero. ¿Cómo puedo fingir que no es cierto? No te digo que actúes. Te digo que dejes de darle poder. Deja de pecar. Deja de decretarlo. Jesús recordó la imagen. Miren la diferencia. No dijo: «Padre, no tenemos suficiente comida», cuando oró antes de multiplicar los panes. Nos dijo: «Padre, gracias por esta abundancia». Era como si ya estuviera allí antes de aparecer. Pero el pan aún no estaba allí. Sí, eso. Pero él trabajaba con la frecuencia de la abundancia. Tenía que cambiar para que la realidad coincidiera con su frecuencia, porque era muy alta y segura. Frank giró la cabeza. ¡Qué locura! Así no funcionan las cosas en la vida real. Sí, así es. Lo demuestras cada día. La ley de atracción no existe. Es una ley que se aplica a todo, como la gravedad. Si fuera así de sencillo, todos seríamos ricos y saludables. No es fácil. Requiere disciplina mental constante. Estaba en Jesús. Los pensamientos de baja frecuencia aparecen lentamente, pero aparecen. Producen justo lo que no quieres. Esta verdad contradice todo lo que nos han enseñado sobre cómo conectar con Dios. Si esta revelación sobre cómo orar te impacta profundamente y has experimentado la misma frustración de las oraciones que parecen estancarse, puedes compartir tu disposición dejando un comentario que diga: «Estoy listo para despertar mi poder interior». Tu afirmación forma parte de un grupo de personas que buscan la verdad. Frank se quedó dormido en el banco de trabajo. Entonces, ¿me estás diciendo que yo me hice la vida así? No es mala suerte, yo lo hice posible. Sí, porque has pasado décadas pensando en la carencia, el miedo y la preocupación. Tu realidad es exactamente la que es. No lo sabía. Eso no me lo enseñaron. Esto es lo que Jesús intentó enseñar. Pero lo cambiaron. Fueron ellos quienes convirtieron sus enseñanzas de empoderamiento en una doctrina de dependencia. En lugar de acceder al poder interior, te enseñaron a rogarle a un Dios externo. Entonces muéstrame lo que realmente enseñó. Algo tocó el panel. Jesús enseñando. Este momento fue muy importante. Frank miró. Su dedo subió al cielo y luego bajó a su pecho. El reino de Dios está dentro de vosotros. Yo y el Padre somos uno. Sí, conozco esos versículos, dijo Frank, pero siempre pensé que era el Hijo de Dios.
Luego les dijo a sus seguidores: ustedes también son hijos de Dios. Pueden hacer grandes cosas como las que yo hago. No dijo que fuera exclusivo. Estaba invitando a la gente a unirse. La escena cambió a una higuera. Conozco esa historia, dijo Frank. Maldijo la higuera y se secó. Sí, luego nos explicó lo que era. Si tienen fe y no dudan, le dirán a este monte: quítate, y se hará. No era: pídele a Dios que mueva un monte. Pero no somos Dios, dijo. Eres parte de Dios. Así como una ola no es el océano, sino que está hecha de él. ¿Eres igual de creativo? La criatura detuvo la imagen. Mira, Frank, te voy a mostrar algo real. ¿Estás listo? ¿Demostrar cómo? Solo una pequeña prueba. Manifestarás algo pequeño después de que te dé un objeto y te muestre un método que usó Jesús. Aquí mismo. Ahora mismo. La cosa sacó un pequeño cristal del tamaño de una moneda. Tenía un brillo suave. Espera, te ayuda a aprender con una intención más fuerte. Frank tomó la piedra. Estaba caliente. Ahora piensa en algo pequeño que quieras traer a tu vida. Un número. Frank pensó. Muy bien. El número 47. Era el número de la suerte de mi exesposa. Hacía años que no lo veía. Genial. Ahora mismo. No pidas ver el número. Simplemente siente que ya lo has visto. Agradece haberlo visto. Pero aún no lo he visto. Lo que está mal es eso. Trabajas con la realidad presente. Tienes que actuar en la realidad que deseas como si ya fuera cierta. Eso es exactamente lo que hizo Jesús. Frank cerró los ojos. No funciona. Me veo y me siento tonto. Ya que estás pensando, necesitas sentir desde el corazón. El ánimo es el combustible. El pensamiento muestra el camino. Necesitas ambos. Frank lo intentó de nuevo y se aferró a esa cálida sensación. Pensó en ver el 47 y se sintió agradecido. Así estuvo 2 minutos. Luego abrió los ojos. ¿Y ahora? Ahora vive tu vida. Pero ten cuidado. Verás el número 47 en 24 horas. ¿Qué pasa si no lo veo? Lo harás. Si realmente lo sintieras, los buenos sentimientos más una intención clara siempre conducirán a la manifestación. Es la ley, igual que la gravedad. Frank no lo creyó, pero al día siguiente, su coche empezó a hacer un ruido extraño. Una llanta se desinfló. Genial, gimió. Abrió el maletero. Algo viejo y desgastado estaba atascado en el interior de la tapa. Número 47 de la inspección del vehículo. Frank dejó de moverse. No, dijo con cautela. No es posible. Creo que fue solo una coincidencia. ¿O sí? Fue al supermercado al llegar al pueblo. Tomó una revista sin motivo alguno en la caja. Decía: 47 maneras de mejorar tu vida. Frank casi lo deja caer. Está bien. Pasó 2 veces, pero aún podría ser una coincidencia. Después de pagar la compra, el total era de $47.50. El cajero les dijo: su nuevo número de recompensas es 4-7-0-0. Frank se sentó en su coche y respiró hondo. Dijo en un susurro: ¿4 veces en menos de 1 hora? Eso no es posible. La cosa lo estaba esperando cuando regresó. ¿Lo viste? Lo vi. 4 veces. ¿Cómo es posible? Porque lo lograste. Fue la primera vez en tu vida que lo hiciste bien. Sentiste mucho. Tenías un objetivo claro. No dudaste. La vida real respondió. Pero esos no eran grandes problemas. Números. ¿Y qué tal el dinero real? ¿El bienestar? La idea es la misma. Solo necesitas más concentración, más tiempo y dejar de tener pensamientos negativos constantes que bloquean tu manifestación. ¿Qué quieres decir? No importa cuánto tiempo practiques si piensas: nunca tengo suficiente dinero, todo el día. Detienes la manifestación porque nunca me sale bien.
cada mal pensamiento es una orden contra lo que quieres. ¿Entonces tengo que controlar cada pensamiento? Sí. Un trabajo así es muy duro. A Jesús le fue fácil. Tendrás que pensar en hacerlo hasta que te salga natural. Aunque es posible. Frank intentó volver a la normalidad al día siguiente, pero el reloj seguía marcando las 4:47 de la mañana, que era el número 47. ¡Basta!, gritó Frank finalmente. Ya lo entiendo, pero no lo había hecho. En realidad no, porque admitir que usaba números para que las cosas sucedieran significaba reconocer que él era responsable de todo lo que salía mal en su vida. No Dios, no la mala suerte, él. Y esa responsabilidad era demasiado para soportarla. Frank se mantuvo alejado del cobertizo la mañana del tercer día después del experimento. Intentó no pensar en lo que Jesús le había enseñado sobre presentarse. Cuando pensó en los 40 años que desperdició orando mal, intentó no hacerlo. Dijo, ¿y si hubiera sabido esto hace 30 años? Una vez que supo lo que hacía, se detuvo. Se concentró en el pasado, en la pérdida, en la basura. Por supuesto, la criatura dijo que era una orden, una señal de aún más pérdida. Maldición. Frank, desde aquí puedo sentir lo molesto que estás. ¿Quieres hablar? No. Tengo miedo. Claro que tengo miedo. Me estás diciendo que yo mismo he creado mis propios problemas. ¿Qué hago para no tener miedo? Ve al cobertizo. Antes de irme, tengo una cosa más que mostrarte. Frank no estaba seguro. Se tomó su tiempo para llegar al cobertizo. La nave ahora tenía un brillo tenue, lo que indicaba que funcionaba. Listo para partir. ¿Te vas? Sí. Pero primero, necesitas averiguar por qué estás peleando. No me estoy resistiendo. Le tienes miedo al poder porque conlleva un deber. También significa que no puedes culpar a otros por tu vida. La cara de Frank se sonrojó. Eso no es justo. Así es, te lo mostraré. La cosa encendió el holograma. Frank tiene 25 años y está peleando con su esposa. Frank fue despedido a los 35 años. Frank tiene 45 años y ahora vive solo después de su divorcio. La culpaste por la ruptura. Dijiste que tu jefe era el culpable. Dijiste que tu mala salud se debía a tus genes. Culpaste a Dios por no estar ahí para ayudarte. Porque no fue mi culpa, gritó Frank. Ella lo hizo. Mi jefe no fue justo. Pero la frecuencia energética que enviaste lo atrajo todo hacia ti. Años diciéndome, no soy lo suficientemente bueno. Nunca consigo lo que quiero. Todos me han abandonado. Se lo dijiste, y los hechos lo demostraron. Frank creyó sentir que algo se rompía. ¿Entonces crees que me lo merecía todo? ¿Merecía que me mintieran? No lo merecías, pero lo hiciste posible. ¿Cuál es la diferencia? Merecer significa que deberías ser castigado, pero nadie te lo reprochó. Simplemente operaste en una frecuencia de dolor durante tanto tiempo que se volvió real. No tienes que seguir la ley de atracción para ser bueno. Es solo física. Frank se dio la vuelta. Esto es horrible. Me duele saber que fui yo, que siempre fui yo. Pero Frank, dijo la criatura con voz más suave, si tú creaste el dolor, puedes crear la felicidad. Puedes generar ganancias si generaste pérdidas. Puedes usar el poder de ambas maneras. Frank estaba en silencio y sus hombros temblaban. Fuiste víctima durante 62 años. Es fácil ser víctima porque no tienes que cambiar. No tienes por qué ser responsable. Eso no se siente bien. Eso es horrible, pero se sabe. Y lo que sabes te hace sentir seguro, aunque te haga daño. Frank finalmente se giró, con los ojos enrojecidos. ¿Cómo? ¿Cómo cambio? Después de todos estos años, ¿cómo dejo de ser una víctima? Un pensamiento a la vez. Siento una emoción a la vez. Velad y orad, instruyó Jesús.
Velar significa vigilar tus pensamientos constantemente. Con un sentido de certeza, orar implica decretar la realidad que deseas. Algo largo y delgado le puso la mano en el hombro. No eres el único que está pasando por esto. Es algo innato en ti y se refuerza cuando todos te dicen que no puedes hacer nada y que necesitas ayuda externa. Entonces, ¿cómo logran tener éxito algunas personas? Porque trabajan en una frecuencia de abundancia, sean conscientes de ello o no. Dame algo claro que pueda hacer. Mañana. Cuando te despiertes mañana, tómate 5 minutos para agradecer. No por lo que tienes, sino por lo que tendrás. Siente que ya lo tienes. Buena salud. Hay mucho dinero. Disfruta de la emoción y agradece. ¿Y si no lo siento? ¿Y si parece falso? Al principio parecerá falso. Es cierto que puedes fingir hasta que lo logres, porque tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una fantástica. Tu campo energético cambia si sientes la emoción. Frank asintió lentamente. Durante el resto del día, presta atención a tus pensamientos. Cuando detectes uno malo, debes detenerte y volver a concentrarte. Eso suena agotador. Sí, por unos meses. Después, sucede por sí solo. Lo lograrás, como Jesús. Cuando te vas, al amanecer, prométeme que harás lo mejor que puedas. Frank respiró hondo. Haré lo mejor que pueda. Podría fallar, pero prometo dar lo mejor de mí. Eso es todo lo que necesito. Frank no durmió mucho esa noche. Fue muy aterrador. Por otro lado, fue liberador. Frank sintió esperanza por primera vez en décadas. No la esperanza pasiva, sino la esperanza que no duerme. Haré que las cosas mejoren. Eso hizo que todo fuera diferente. Frank se despertó a las 5:47. Otra vez ese número. Estoy atento, dijo con una sonrisa. Se levantó, preparó café. Se sentó en el borde de la cama para agradecer durante 5 minutos. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo: tengo muy buena salud. ¿Cómo sería? Cuando te despiertes sin dolor, tenía esa imagen en la mente. Era pequeña, pero estaba ahí. Una sensación cálida en el pecho y ligera. Siguió adelante. Tener mucho dinero. No tener que preocuparse por pagar las cuentas. La sensación se hizo más fuerte. Tener relaciones y no estar tan solo. Y Frank lloró por primera vez en años, pero no de tristeza. Lloró de esperanza. Algo era diferente cuando abrió los ojos. Era como si una puerta se hubiera abierto un poco. Frank fue al cobertizo a pie. Tenía que verlo una vez más. Sin embargo, se detuvo al abrir la puerta. Las cosas cambiaron en la nave. A la luz había formas en la superficie que parecían cambiar. Ahora ves las cosas de otra manera, dijo la voz del otro lado. Tu forma de ver las cosas ha cambiado. La frecuencia que usabas aumentó. Estaba ahí todo el tiempo, solo que antes no podías verla. Frank extendió la mano y tocó los carteles. En cuanto sus dedos se tocaron, vio algo. No con los ojos, sino con el pensamiento. Volvió a ver a Jesús, como si estuviera en Galilea. Y Frank podía oír ideas, no palabras. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Frank sabía qué hacer. No tenía nada que ver con la iglesia. Tenía que ver con la frecuencia. Hay conciencia crística entre 2 personas cuando están en la misma frecuencia de amor y certeza. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Las personas que estaban muertas no estaban realmente muertas. Estaban atrapadas en una baja frecuencia, incapaces de ver lo que era posible y atrapadas en ciclos de dolor. La visión persistió. Jesús nunca aprendió a depender de los demás. Su mensaje era el empoderamiento. Nunca dijo que Dios estaba lejos. Enseñó que Dios estaba en el interior. Nunca te enseñó que eras un pecador sin poder.
Te enseñó que eras un creador olvidado. La visión terminó. Frank dio un paso atrás. ¿Qué fue eso? Una descarga de información. Una conciencia superior influye en la nave. Te proporcionó conocimiento cuando la tocaste en un estado superior. Pero, ¿fue real? Dime, ¿de verdad dijo Jesús esto? Sí, y mucho más. Me siento como si hubiera despertado de un sueño de 60 años. En cierto modo, sí. La mayoría de las personas están programadas para creer que no tienen poder, por lo que viven en trance, que necesitan autoridades externas. Jesús intentó despertarlas. Sí, eso. Por eso lo mataron. Cuando la gente despierta, a poder no le gusta. Quienes están despiertos no siguen órdenes ciegamente. Crean su propia realidad. ¿Qué pasó después de su muerte? ¿Cómo se volvió tan complicado? Lo que hicieron convirtió sus enseñanzas sobre el empoderamiento en una doctrina de pecado y salvación desde afuera, y la Iglesia usó esta mentira para construir un imperio. ¿Por qué? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque quienes conocen su propio poder no necesitan intermediarios, no dan diezmos, no se limitan a obedecer órdenes. La Iglesia se habría extraviado. Frank podía sentir que su ira aumentaba. 60 años, creyendo que era impotente. ¿Cuántas vidas se desperdiciaron?, dijo en voz baja. Enojarse no ayuda. Te frena. Convierte tu enojo en algo útil. Ahora que sabes la verdad, la gente notará cuando tu vida cambie. Te preguntarán. Después, enseña. ¿Qué pasa si nadie me cree? Eso no es asunto tuyo. No te corresponde. Depende de ti vivir tu verdad. La cosa regresó a la nave. Extendió la mano. Hay 3 cristales. Son amplificadores. Llévalos contigo cuando medites. Te ayudarán hasta que tu frecuencia natural suba. Frank tomó las piedras. ¿Cómo los uso? Sostén uno, lleva uno, pon uno debajo de tu almohada. Te ayudarán a mantener una frecuencia alta. ¿Realmente funcionará? Frank, en 3 días has manifestado cierto número más de una vez y has recibido una descarga directa de información. ¿Aún tienes dudas? Frank echó un vistazo a las piedras. No, ya no lo dudo. Bien, es malo dudar. No dudes en tu corazón, dijo Jesús, porque la duda quita la intención. Entonces, ¿cómo puedo dejar de dudar? Basado en la evidencia. Cada pequeña cosa que sucede fortalece tu certeza. Así que empieza poco a poco. A medida que llegan más pruebas, la duda desaparece naturalmente. El barco empezó a zumbar. Frank Morrison, arreglaste mi barco. Gracias por mostrarme la verdad. Mostraste compasión. Estás dispuesto a cambiar. La verdad estuvo ahí todo el tiempo. Solo había que estar preparado para verla. La cosa subió al barco. La abertura comenzó a cerrarse. ¡Espera! ¿Te volveré a ver?, gritó Frank. ¿Vas a volver? La voz del otro lado se escuchó una última vez. Frank, si realmente entiendes lo que te enseñé, no necesitarás que regrese. Trabajarás en una frecuencia que te permitirá acceder directamente a cualquier conocimiento, como lo hizo Jesús. Hola, amigo. No olvides que los pensamientos crean. Los sentimientos se fortalecen. La certeza surge. Esa es la respuesta. Sé inteligente. La puerta se cerró. En un abrir y cerrar de ojos, la nave desapareció. Se elevó sin hacer ruido. Se quedó quieta. Simplemente dejó de estar allí. Frank estaba solo en el cobertizo, con 3 cristales brillantes en sus manos, su mente llena de conocimiento que se había mantenido en secreto durante 2000 años. Se sintió total y absolutamente libre por primera vez en su vida. Después de 3 meses, Frank Morrison no era la misma persona. No por fuera, pero en el fondo, algo había cambiado. Al principio, tenía dudas, pero los cristales estaban allí. Cierto. Entonces empezó a practicar. Todos los días.
5 minutos por la mañana, agradeciendo, vigilando sus pensamientos, captando los malos y reemplazándolos. Al principio nada, luego pequeñas cosas. Alguien del trabajo llamó. Pensé en ti de repente. Necesito a alguien que entienda de motores antiguos. Frank estuvo de acuerdo. El sueldo era bueno. Alguien del barrio pidió ayuda. Habló de un grupo de estudio de espiritualidad. Deberías venir algún día. Frank se fue. No estaba solo por primera vez en años. El cambio más importante ocurrió en su interior. Frank dejó de enojarse. Lo hizo no por obligación, sino porque sabía que cada queja era una orden. Ese mensaje decía: dame más de esto para quejarme. Dejó de prestar atención a las facturas. Comenzó a centrarse en el dinero que entraba. Ya no se consideraba un enfermo. Su dolor de espalda mejoró. Recuperó la energía. En un abrir y cerrar de ojos, fue un milagro. Fue un cambio lento y continuo. Hoy, 3 meses después, Frank finalmente lo consiguió. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a despertar a la gente y recordarles que todos tienen una chispa divina en su interior. Ese pensamiento impulsa las cosas. Yo y el Padre somos uno. No hubo blasfemia. Se dijo la verdad. No estás separado de la fuente. Eres la fuente experimentando su propia existencia. No preguntes más. Entonces, empieza a decretar. Deja de tener dudas. Empieza a saber. Deja de esperar la salvación de fuentes externas. Empieza a conectar con tu poder interior. Miró al pastor Williams. Frank, no te he visto en la iglesia. ¿Está todo bien? Frank sonrió. Una sonrisa de auténtica paz. Todo está genial, pastor. Mejor que nunca. Pero se necesita un grupo. La palabra de Dios es necesaria. No fue que dejé de hablar con Dios, pastor. Dejé de contratar a alguien más para que se encargara de esa conexión. El pastor Williams hizo una mueca. ¿Qué significa eso? Frank respiró hondo. Pastor, durante los últimos 60 años oré y fui fiel, y nada cambió. Porque alguien me enseñó que no tenía poder y que debía esperar. Así es como funciona, Frank. Por fe. No, no lo es. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Se dijo: harás obras mayores. Sus palabras fueron: el reino está dentro de ti. Afirmó: todo lo que pidas, cree que lo recibirás. La manifestación activa, no la espera pasiva, fue lo que enseñó. Frank, estás malinterpretando las Escrituras. O los estoy interpretando como Jesús los entendió, antes de que su mensaje fuera distorsionado, antes de que la Iglesia construyera un imperio sobre la culpa y la dependencia. El pastor Williams se sonrojó. Cuidado con lo que dices. Eso casi roza la blasfemia. ¿O es una verdad que te asusta? Dijo en voz baja. Porque la gente no necesitará instituciones si sabe usar su propio poder. Ya no darán diezmos para construir cosas. Serán libres. Frank, necesitas oración. Necesitas volver al camino. Frank puso una mano suave sobre el hombro del pastor. Estoy en el camino, por primera vez en mi vida. El pastor Williams dio un paso atrás. Rezaré por tu alma. Luego se fue. Frank no se sintió enojado ni juzgado. Solo sintió tristeza por todos los que siguen atrapados. Frank estaba sentado en su porche esa noche. Los 3 cristales estaban sobre la mesa y él estaba muy agradecido por ellos. El pensamiento crea cosas. Los sentimientos se fortalecen. La certeza surge. Esa fue la respuesta. Arregló la nave de un extraterrestre. Recibió algo a cambio. Una verdad sobre Jesús que ninguna iglesia había enseñado jamás. Recordaría esta verdad por el resto de su vida y la usaría para forjar la vida que siempre había deseado, pero que nunca supo que podría tener. El viaje de Frank Morrison nos muestra algo. Tienes mucho más poder del que crees, muchísimo más.
Jesús vino a despertar el poder creativo que todos tenemos dentro. Los pensamientos hacen que las cosas sucedan. La manifestación se ve impulsada por la emoción. La certeza convierte lo desconocido en inevitable. Esto no es una idea. Es la ley en todas partes. Ahora puedes hacer una elección. Puedes cerrar este conocimiento y volver a ser una víctima, lo cual es más cómodo. Sigue pensando que la vida simplemente te sucede. También podrías hacer lo que hizo Frank. Empieza a prestar atención a tus pensamientos. Agradece lo que aún no has manifestado y trabaja desde la certeza en lugar de la duda. No va a ser sencillo, pero cada pequeña señal te hará estar más seguro de lo que crees. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre este despertar, porque sé que muchos de ustedes están listos para profundizar. Una guía útil. Si les interesa, díganoslo en los comentarios. Entonces mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a ignorarlo o vas a intentarlo? Publica tu respuesta en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias que te hacen reflexionar sobre lo que sabes y te muestran nuevas opciones, suscríbete al canal y pulsa la campanita, porque la verdad secreta ha sido descubierta por más personas que solo Frank Morrison. ¿Se ha enterrado más conocimiento? Tienes derecho a saber. Frank eligió su propio camino, que lo llevó directamente a la fuente, por encima de la seguridad de las viejas costumbres. Si crees que la única manera de llegar a Dios es a través de nuestro corazón y no a través de edificios o reglas, di algo como: mi fe se basa en la verdad, no en la tradición. Cada persona en su propio camino sagrado se siente más fuerte al escuchar tu voz.